Les saluda Giovanni Dunfer desde la ciudad de Nueva York con un programa de ensayistas en el mundo. Esta semana nos vamos hasta Argentina, donde vamos a conversar con el señor Mario Paso. Pero antes, acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémosle. Muy buenos días, Mario. Gracias por haber aceptado Día. la invitación a participar en el programa Las ensayistas en el mundo. ¿Cómo se Y encuentra usted? bueno, estoy fantástico con mis 74 años. Tengo algunos problemas de visión, pero en fin, sigo adelante porque soy periodista y además doy clases de historia fundacional de nuestro país en todo el país. Así que recorro, en los últimos 14 años he recorrido y he llevado el espíritu de nuestro padre San Juan Bautista de la Salle a 387 escuelas. Así que seguimos en la carrera de nuestro padre. Ah, qué bien, excelente. ¿Cuál es la materia que me dices que enseñas? Historia, sobre la historia de la independencia. Nosotros nos hemos reunido un grupo de personas que somos descendientes directos o parientes colaterales de los guerreros y o próceres de la independencia argentina y sudamericana. Y eso es lo que ha llamado la atención a la prensa y ha llamado la atención a las autoridades, porque claro, estaban los apellidos de los próceres reunidos en una asociación que tiene como fin recolocar en el pedestal de la historia a los fundadores de la patria, a la obra, el pensamiento, a la vocación de servicio de nuestros padres y de nuestras madres fundadoras. Ok. Tú eres descendiente de los fundadores entonces de Argentina. Correcto, correcto. Ok. Yo soy descendiente del doctor Juan José Paso, que fue secretario de la primera Junta de Gobierno en el cargo de Hacienda, así que fue el primer ministro de Hacienda, fue miembro de dos triunviratos que gobernaron las Provincias Unidas, luego estuvo en el Congreso de Tucumán que declaró la independencia el 9 de julio de 1816 con una peculiaridad. Cuando declararon la independencia, no declararon la independencia solamente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino de las Provincias Unidas en Sudamérica, es decir, de esa pequeña provincia de Tucumán, 23 personas, la mitad sacerdotes católicos, la otra mitad abogados, tuvieron el coraje de, digamos, declarar la independencia de toda Hispanoamérica, y eso permitió, fue el instrumento jurídico legal que le permitió al libertador general don José de San Martín cruzar la cordillera de los Andes con 5.000 hombres, 10.000 animales y todo el parque de artillería y de médicos para, a través de 6 pasos, para libertar a Chile. Y bueno, ahí fue la primera batalla, digamos así, eh, violenta y cruenta, que fue la batalla de Chacabuco. Y bueno, así es. Si no voy a dar la clase de historia. Precisamente lo que quiero. Ah, bueno, fantástico. Bueno, y ahí justamente el general San Martín con su ejército y el general Bernardo Higgins, que estaba junto a él. Él era un general chileno con su tropa, un hombre de una gran emoción y de un gran carisma. Y bueno, juntos derrotaron a los españoles que los estaban esperando en las bajadas de Chacabuco. Ocurre que, claro, él mandaba mensajes confusos a través de sus espías, el general San Martín, y bueno, los tomaron de sorpresa los españoles y bueno, hubo una lucha muy grande. Ahí vencieron en esa batalla y poco tiempo después ocurrió otra gran batalla en Maipo para los chilenos o Maipú para nosotros los argentinos, pero es lo mismo, Maipo o Maipú, y donde hubo un desastre monumental, perdón, en Cancha Rayada hubo un desastre monumental, pero como el general
Las Heras todavía no había llegado y estaba con todo el ejército de él en Santiago de Chile. Inmediatamente después se presentó justamente lo de Maipo, que me confundí, y en una batalla tremenda aplastaron completamente al ejército español. Y de ahí, bueno, terminó la campaña por tierra, digamos, y se inició la campaña por el Pacífico para llegar en barcos, para llegar hasta el Perú. Y ahí, por esas cosas de la divina providencia, ya habían llegado las noticias del éxito rotundo del general San Martín y de lo que había hecho, de cruzar la cordillera de los Andes con semejante cantidad de gente y de parque. Y el virrey se retiró con la tropa que tenía y San Martín entró sin disparar un solo tiro en la capital del Perú. Así que bueno, hay mucho para contar sobre eso porque los héroes en Hispanoamérica son muchos los hombres y son muchas las mujeres que participaron activamente de la libertad y la independencia. Inclusive hay muchas personas que no lo saben, había batallones de negros y pardos porque el general San Martín les había dicho, ustedes quieren continuar bajo los juzgados, bajo el imperio de España en aquella época, o prefieren unirse al ejército libertador y salir a luchar por nuestros derechos. Y todos aceptaron y fueron con, digamos, con muy buena voluntad al mando del general San Martín. Hay una historia muy linda de Barcala, nosotros tenemos, y Falucho, nosotros tenemos un monumento muy grande en un lugar principalísimo de Buenos Aires, al negro Falucho, que los españoles lo rodearon y le exigieron que rindiera el pabellón nacional que había creado el general Belgrano y la bandera del ejército de los Andes. Y el negro Falucho se negó, no, esta es la bandera de mi patria, y ahí mismo lo fusilaron. Así que tenemos, tenemos de todo. Había ingleses, había franceses, había italianos, había belgas, había, bueno, un gran amigo del general San Martín, que es el general Miller, que era inglés, que lo acompañó en toda la campaña. Escribió la historia del general San Martín con la colaboración del propio Libertador, porque mantenían correspondencia. San Martín estaba en Francia, él en Inglaterra, pero mantenían una extensa correspondencia y por escrito San Martín le relató varias cosas que fueron importantes para luego el estudio de la historia hispanoamericana. Ok, muchísimas gracias por esa lección de historia tan interesante. Sí. Eh, ¿Tú sabes en qué año llegaron los hermanos de la Salle a Argentina? Bueno, estamos en el año 2023, fechas exactas no, pero hace mucho más de 100 años. Pues yo estudié en el colegio de San Juan Bautista de la Salle, está en la calle Riobamba 650, en ese colegio que es una gloria para todos los lasallanos. Lo que ustedes llaman lasallistas, nosotros lo llamamos lasallanos. Parece Ok. que los argentinos somos bien medio viento en contra, pero bueno, no, es como nos enseñaron nuestros hermanos. Y ahí estudié, ingresé en el año 55 y tengo el mejor de los recuerdos de todos los religiosos que yo tuve en mi vida en el colegio. Fueron no solamente maestros, sino también fueron padres, muy cariñosos. Yo voy a contar una anécdota muy personal. Un día estaba en primer grado inferior, tenía yo 5 años, y resulta que a escondidas, en la valija donde llevaba mis útiles y mis cuadernos, llevaba escondido el chupete. No sé cómo lo llaman ustedes, a lo que Sí, los chicos, chupete también, ajá. a escondidas llevaba el chupete. Y cuando el hermano estaba distraído en alguna otra cosa, yo me agachaba y agarraba el chupete, me lo ponía a la boca y enseguida lo escondía. Bueno, un día el hermano Pablo Andrés, Dios lo tenga en su santa gloria, porque ya tendría que haber sido, para mí, en mi corazón, es un santo, igual que el hermano carnal Pablo Andrés, Pablo Juan, son santos en la memoria de todos los alumnos. Eh, Me pescó, me vio,
y entonces me pasó la mano por la cabeza con mucho cariño, no me dijo nada y yo guardé el chupete y no dije nada tampoco. Cuando llegué a casa, había en aquella época unas máquinas de coser Singer, hace Ujú. muchos años, claro, y tenían un cajón muy largo, muy extenso, del lado derecho. Y entonces yo fui, sin decir nada a nadie, fui al cajón, agarré una tijera y me corté el chupete. No, bueno, eso es algo muy familiar, pero tengo 10.000 anécdotas con mis hermanos, esos hermanos que eran padres en realidad. Tengo muy buenos recuerdos, desde lo más tierno que puedo contar como esto, hasta lo más importante que es en la educación y todo lo demás, ¿no? Ok, entonces te graduaste en La Salle. Sí, no, hice todo el colegio primario en el La Salle. Y después mi familia se trasladó a una ciudad próxima a Buenos Aires que se llama Mar del Plata por cuestiones de negocios y también fui yo y entonces fui al colegio Champagnat, que es en aquella época de los hermanos maristas. Y por haber sido del colegio La Salle no di examen de ingreso. Así Ok, que muy interesante el prestigio lasallano. ok, muy bien. Pero sigues en contacto con el mundo de La Salle. Pero sin duda alguna, es que todos los 15 de mayo conmemoramos el día de San Juan Bautista de la Salle, porque fue el día que su santidad el Papa Pío XII lo elevó a los altares como santo y lo declaró patrono universal del niño y del maestro. Y entonces, bueno, siempre lo hemos recordado en esa fecha. Yo estuve por razones de trabajo también fuera del país 20 años como corresponsal extranjero, la mayor parte en Río de Janeiro. Y luego, bueno, eh, la verdad es que es inolvidable. Cada vez que entro al colegio, no solamente recuerdo, están los recuerdos visuales, está el recuerdo de los olores del colegio, de los cuadernos, del, de la, del restaurante donde se comían de donde se comía al mediodía, de los olores del incienso de la capilla que están y bien entrando. Es una cosa maravillosa, la verdad. Eh, Recordar el Colegio La Salle no me resulta nada complicado. En mi época estuve un tiempo como corresponsal en Río de Janeiro de las agencias internacionales de noticias como EFE, el diario ABC de Madrid, de La Voz de América, etcétera. Y entonces allí, todos los viernes, nos reuníamos un grupo de lasallanos en la avenida eh, Río Branco, si mal no recuerdo, y ahí eran de todo el mundo. Había del Líbano, había brasileños, había argentinos, y todos éramos de distintos países, y todos teníamos algo en común que era San Juan Bautista de la Salle. Algo hay en el lasallano que en cualquier lugar del mundo se reconocen unos a otros. Mira, un día viajaba de Los Ángeles a Buenos Aires por una aerolínea mexicana. Y entonces me tocó un asiento doble. A mi izquierda había un señor que estaba escribiendo, y bien llegó, ya se había puesto a trabajar, yo me acomodé y tal. Y bueno, le vi la lapicera que tenía en la punta, tenía el escudo de la Salle. Y entonces le dije, para un poco de trabajar. Le digo, ¿vos sos lasallano? Sí, yo soy lasallano, era mexicano. Digo, pero qué lapicera más espectacular tenés con el escudo de la Salle. Es tuya. Y en el momento me alargó la lapicera y la tengo aquí todavía como recuerdo. De esto ya han pasado unos 30 años, ¿eh? Estamos haciendo este programa ahora desde Nueva York. Tú estás en Argentina y Sí, nuestro compañero Carlos Sea, que es el presidente de la Salle en Ecuador, lo está grabando en la aplicación Zoom. Esta es otra prueba más de que los no, lasallanos, no importa en el país que estamos conectados, especialmente ahora con este programa que estamos haciendo y descubriendo personas como tú en todos los países donde existe la Salle, que son más de 80 países. Así una que maravilla.
como tú dices, pues la Salle tiene algo que nos une y nos une de por vida. Sí, 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 sin duda alguna, porque yo aprendí el himno de mi colegio, que es Canción de Gloria, cantemos de San Juan Lasalle Lor. Lo aprendí cuando era un chico, ya de esto han pasado casi 70 años, y todavía cuando vamos a la capilla y nos toca cantar el himno, se nos cierra la garganta de emoción, de alegría de ver la capilla llena, con todos viejos como yo. En una oportunidad, cuando me acerqué al comulgatorio, claro, se me caían las lágrimas y le dije al padre, digo, perdóname, le digo, pero estoy emocionado. Dice, no te hagas problema porque yo también soy lasallano y estoy emocionado. Es decir, eh, es, es algo impresionante lo que ha dado San Juan Bautista al resto del mundo y a cada uno de nosotros. Un recuerdo imborrable, la verdad que sí. ¿Actualmente eres periodista y maestro o solamente te dedicas a una sola cosa? Solamente me dedico a enseñar y justamente hace pocos días se conmemoró el aniversario de la batalla de Riobamba, protagonizada por el entonces mayor y hoy, bueno, ya por supuesto después general, Juan Galo de la Valle. Estuvo el embajador del Ecuador con nosotros y el agregado militar, e hicimos una linda ceremonia bastante espontánea frente a la bóveda donde se guardan los restos del general Juan Galo de la Valle, a quien el libertador, Bolívar, Simón Bolívar, le entrega la medalla de oro al libertador de Quito. Así que desde acá le mando un cariñoso abrazo a mis hermanos ecuatorianos, hermanos no solamente en la fe, también hermanos en las luchas, ya que un porteño, un argentino, colaboró en la libertad de ese maravilloso pueblo ecuatoriano. Así que muy feliz de saber que nuestros hermanos del Ecuador nos están grabando. No, muchísimas gracias por esa información también y por esas palabras, te agradecemos mucho. Cuéntanos ahora de tu vida personal. ¿Te casaste? ¿Tienes hijos? No, ni casado, pero tengo hijos. Tengo un hijo adoptivo que es brasileño. Yo viví muchísimos años en Brasil. Hoy él tiene 51 años y tiene cuatro chicos, una nena y tres varones. Así que tengo cuatro nietos. Y todavía de vez en cuando repaso algunas fotos donde le estoy dando la papilla en la boca, en brazos a los nenes, que hoy ya son gigantonas de 22, 23 años. Ok. Y bueno, mi hijo es muy especial porque en realidad él era el hijo de la señora que trabajaba en mi casa haciendo las tareas domésticas. Y Ok. entonces cada vez que yo llegaba a la casa, él era muy chico y me empezaba a hacer preguntas, ¿no? Yo hablo portugués como castellano, quiero decir, ¿no? Entonces me empezaba a hacer preguntas y cosas tipo, ¿por qué la luna es redonda? O ¿por qué el mar llega a la playa? O cosas por el estilo. Y la madre le decía, déjalo tranquilo a Mario, no lo molestes, déjalo que viene de trabajar. Y yo le decía, no, 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 déjalo que él haga las preguntas que él quiera. Y bueno, un día dice, los chicos en Brasil a las personas mayores las llamaban tío o tía, ¿no es cierto? Él a mí me llamaba Mario. Tenía un carácter, una personalidad fuerte ya de muy niño. Y entonces me dijo, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo pedirte algo? Le digo, sí, cómo no. ¿No querés ser mi papá? Ah, mira, qué interesante. Quiero ver cómo reaccionan otros. A mí se me cayeron las lágrimas, porque lamentablemente mis padres son separados, y entonces se me cayeron las lágrimas. Digo, bueno, acá voy a completar una tarea que no, eh, que no se completó en mí. Y Ujú. entonces le digo, bueno, pero vamos a tener que hablar con tu mamá y con tu abuela. La abuela era quien realmente lo protegía mucho. Y él Ok. me dijo, no, ya hablé con ellas, ¿Qué edad tenía el niño en esa época? de aproximadamente 7 años. Hoy ya tiene 51. Ok. Así que, sí. Y entonces, bueno,
cuando fui a hablar con él, porque tuvimos una reunión los cuatro, y entonces me dice la abuela, dice, me parece una excelente idea. Y entonces digo, bueno, pero solo hay una condición, tiene que ir al colegio. Uy, pero ¿y el colegio? ¿Y cómo vamos a hacer? Le digo, no, eso corre por mi cuenta. Si él va a ser mi hijo, las cosas serán como yo diga y yo voy a hacerme cargo. ¿Y dónde fue a estudiar? A la En el Salle. colegio, en el colegio Abel, que así se llama, en la ciudad de Niterói, en Río de Janeiro. Así que imagínate tú. O sea que seguiste adelante con el proceso y lo adoptaste oficialmente. Brasil es un país muy peculiar en este sentido. Él ya había sido, ya le había dado apellido la persona que vivía con la mamá. Y entonces cuando fuimos al escribano, que era quien iba a hacer el proceso, dice, bueno, le dice ya a mi hijo que ya era grande. Dice, bueno, pero usted lo que viene acá a reconocer de que este señor es su papá. Es decir, no es que yo lo reconozca, lo reconocía, él me reconocía a mí. Así que usted viene a reconocer a su mamá, pero usted tiene este apellido, sí. ¿Y quién es? Y es la pareja de mi mamá. Dice, bueno, entonces ese señor va preso por falsedad ideológica. Y Mm. entonces decidimos postergar la cuestión hasta que, bueno, decidiéramos saber qué es lo que íbamos a hacer. El asunto es que él es, en mi genealogía, él figura en igualdad de nacimiento, en égalité de naissance. Figura en la genealogía como mi hijo y todos sus hijos figuran como mis nietos. Y bueno, y así es la cosa. Lo que no se pudo hacer, porque tuvimos que tener la caridad cristiana de no interrumpir la vida de este hombre, ¿no? Hubiera sido un Claro, desastre, hubiera sido un claro. desastre. Pero bueno, ya ves como los lasallanos no solamente estamos para las grandes obras de ser presidentes, ministros y tal, también tenemos una vida bien humana y es lo que nos enseñó nuestro padre San Juan Bautista. Amén, amén. Qué interesante historia. Gracias por haberla compartido, por haber confiado en nosotros. Una Bueno, parte importante de tu vida. no, todos ustedes que me están escuchando son lasallanos. Oh, por supuesto que sí. Entonces estamos en familia. Claro que sí, exactamente. Muchas gracias por habernos contado esta historia nuevamente, ¿no? Es muy, muy interesante. Y es un ejemplo también para las personas que quieren dar este paso, porque no tú eres el único que no se ha casado, que no ha tenido hijos, y hay muchas personas que lo quieren hacer, pero que lo dudan, no se deciden. Y hay tantos niños en el mundo que necesitan de padres adoptivos para que los puedan ayudar, ¿no? Por los, que los puedan guiar para que puedan estudiar, como en este caso que tú lo hiciste también. Entonces, los que están escuchando este programa, que vean tu ejemplo y si lo estaban dudando, pues que se decidan y lo hagan también. Bueno, hay que, ojo, coraje, porque somos instrumentos del Espíritu Santo. Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios, por lo tanto, recordemos que somos instrumentos del Espíritu Santo. Y no hay que dudar, porque lo que a nosotros nos falte, Él lo va a conceder. Así que coraje. Desde luego que hay muchos chicos que hacen falta una orientación, que hacen falta una palabra de papá o de mamá. Voy a contar otra anécdota muy graciosa, si tenemos tiempo. Sí, claro, por favor. Él se había puesto de novio y estaba saliendo con una muchachita. Entonces, estaba haciendo el servicio militar. Y llega el lunes y yo no veo que se ponga el uniforme para ir al cuartel. Porque en Brasil el fin de semana van a la casa porque no hay dinero para pagarle la alimentación a toda la tropa. Entonces vuelven a la casa los fines de semana. Y digo, qué pasa que no vas al cuartel? Acá hay algo raro. Y entonces él me dice, no, ¿qué acontece? Lo que ocurre es que me peleé con Carla, qué sé yo. Yo digo, "¿Y qué tiene que ver
Carla, vos y el cuartel. Anda a ponerte el uniforme. Entonces fue, se puso el uniforme, yo me fui bien pintón de traje, ¿no? Y me fui al batallón de infantería de San Gonzalo, donde él estaba revistando. Ujú. Llego a Relaciones Públicas, le digo, buen día, necesito hablar con el jefe de la compañía del soldado Magallanes. Y entonces, bueno, se presenta un capitán que tenía todos los cursos habidos y por haber, de recuperación, de paracaidista. Es una cosa cuadrada que se ve que ya lo iba a tratar a los tiros, ¿no? Lo iba a castigar. Entonces yo le digo al capitán, digo, mucho gusto, soy el papá de Alexandre, vengo a traerlo detenido. Pero no te puedo explicar, lo sacó corriendo por el cuartel hasta la compañía y me dice, ¿no me quiere acompañar a tomar un café en la compañía? Digo, sí, por supuesto, con mucho gusto. Y ahí fuimos, le expliqué un poco la historia esta que ya relaté, y dice, mire, para mí usted es el padre, no hay otro. Y yo quisiera que todos los demás padres de los restantes soldados se acercaran y me contaran un poco de sus hijos, así yo puedo ser más útil con los soldados. Entonces, digo, sí, bueno, la verdad es que teníamos terminamos con un buen contacto. Y antes de retirarme, le dije, bueno, ¿me puedo despedir del soldado? Ni siquiera le dije del nene, de mi hijo, ¿me puedo despedir del soldado? Sí, sí, por supuesto, a ver, pegó el grito, Alexandre, Zapata. Se presenta en posición de firmes, con las manos pegadas en las piernas, los costados, y entonces le digo, bueno, aprovecho para decirte que me estoy despidiendo del capitán, y al capitán le dije, y le quiero pedir un último favor. Déjelo privado el fin de semana si sabe lo que es disciplina. El otro, mi hijo abrió los ojos como, no existe este señor. Y entonces, bueno, pero al final el viernes volvió porque como ya digo, en los cuarteles no había disponibilidad para dar atención alimentaria al personal subalterno. Así que el tipo se apareció el viernes en casa diciendo, ¿cadé un mejor padre del mundo? Dice, ¿dónde está el mejor padre del mundo? Digo, ¿vos me vas a saludar vestido de uniforme? Vaya a casa, cámbiese, dése un baño, póngase de civil y venga a saludarme. Hubieron Mira, algunas concesiones, pero eso no. en las redes sociales vi algo que te dieron un reconocimiento en Perú hace poco tiempo. Sí, siempre tienen la generosa iniciativa de darme algún reconocimiento. Acá en el regimiento de granaderos me hicieron soldado granadero honorario. Digo, fue muy emocionante para mí. Y del Perú me hicieron también miembro de la Academia de Historia Militar. En fin, la verdad que estuvieron, y después tengo relación y trato con la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo. Digo, entre nuestros integrantes no argentinos, lo tengo al descendiente de Bernardo Higgins, que también es peruano, ¿no? Digo, son pequeñas cosas, hay tantos homenajes. En una oportunidad fuimos al seminario franciscano y pues tienen un colegio secundario, fui a dar clases y había un sacerdote que se acercó para conversar conmigo y me dijo, perdone que lo moleste, pero yo estoy en una comunidad de chicos Down y me gustaría mucho si usted pudiera venir un día porque le va a hacer mucha ilusión a los chicos y todo eso. Pero ninguna duda, marcá, le dije al padre, digo, marcá el día, el momento y todo lo que quieras. Entonces, porque yo antes que cuando voy a hablar de alguna cosa siempre digo, mira, yo soy lasallano, así que no temas de pedirme nada. Me dice, bueno, los chicos hoy por casualidad están acá dentro del seminario, tienen un jardín hermoso,
y están todos entretenidos en el parque. Digo, bueno, terminamos acá y los vamos a ver a los chicos. Bajamos y había como 20, un poquito más de 20 chicos, todos en rueda, comiendo sus galletitas. Y entonces me siento entre ellos y le digo, qué bonito, ¿eh? Todo el mundo comiendo galletitas y nadie me ofrece nada. Bueno, eran 20 manos con galletitas en la mano para darme galletitas. ¿Tú crees que hay un homenaje, no sé si homenaje, hay un premio mayor que ese? Imposible. Ujú. Ese es esos son los que me acuerdo. ¿Qué mensaje te gustaría dar a todos los lasallistas en el mundo que te están escuchando en este programa? Bueno, que sigamos manteniendo el contacto, que sigamos creyendo en la Eucaristía, que está verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, que sigamos creyendo en la buena voluntad de muchos sacerdotes que han ido a predicar el Evangelio, y que esa es la última misión: amaos los unos a los otros como yo os he amado. No importa si uno como a mi edad ya se vuelve rezongón y bla, 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 pero siempre tener en cuenta de que la misión final es esa, y que en la Eucaristía, contrariamente a lo que dicen algunos modernosos, está verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Mario, ha sido un placer haberte tenido en el programa. Muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Fue un placer conocerte y saber un poquito de la historia de tu vida y todas esas anécdotas que nos has contado. Y esta historia tan interesante sobre tu hijo, tus nietos. Dios te bendiga toda tu vida en todo momento por esta decisión que tomaste. Y fue una obra realmente cristiana, maravillosa, que es un ejemplo para todos los que vamos a ver este programa. Bueno, me alegro que así sea. Espero que sirva para contagiar a otras personas a tener el valor para poder asumir la responsabilidad que tal vez otros no asumieron. Amén. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Bueno, como me pediste algo referido a mi apellido, Paso, es P-A-S-O en mi caso, porque su origen, muy antiguo, es galaico-portugués. Se denominaba aquella construcción rural que servía para la defensa de los habitantes del lugar. Después denominaba también el palacio. Entonces, del paso o del palacio es exactamente lo mismo. En mi caso particular, esa familia, Paso, se casó, eran gallegos, cuando vinieron a Buenos Aires, Pedro se casó con una señora de raíz criolla, María Manuela Fernández Escandón y Astudillo, y tuvieron 7 hijos. Ahora María Manuela desciende de los primeros pobladores en América. Esa familia vino con Álvar Núñez Cabeza de Vaca en 1536 aproximadamente, y tuvieron el primer caso por vía uterina. Estamos refiriéndonos siempre por vía uterina porque no hay registro por vía paterna, pero sí están las fe de bautismo por vía materna. Entonces la ascendencia de María Manuela llega hasta 1536 aproximadamente, un poco menos, y con un señor, la primera casada era un aborigen guaraní que se casó con un señor González de Santa Cruz. Tuvieron 2 hijos, uno era Roque González de Santa Cruz, sacerdote católico que fue elevado a los altares por el Papa Juan Pablo II en 1996, y nosotros somos descendientes de la hermana de Mariana González de Santa Cruz. Es decir, hay aproximadamente 12 generaciones hasta ese espacio, hasta el prócer de quien yo soy descendiente, y luego hasta mí hay aproximadamente unas 18 generaciones. Así que hay una historia larga con el Paso o del Paso,
que se escribe en portugués y en gallego con doble S. Cuando se firma algunas cartas y documentos, lo firma con una S, Juan José Paso, el secretario de la primera Junta de Gobierno y el del Congreso de Tucumán, y otras documentaciones está firmada con doble S. No había en la época un manual de gramática, así que era como sonaba, se escribía con S, con C sencilla, con Z en plural o en singular, era básicamente lo mismo. Pero bueno, aquí está un poco la historia de los Paso en Buenos Aires. Les mando un gran abrazo y alabado sea Jesucristo.